cómo organizar la formación técnica en el arquero sin descuidar esta red de aprendizajes motores que a veces solemos olvidarnos o ignorar o bien no saber cómo abordar. La primera pregunta, que es para ustedes, no es para mí, es qué dudas o miedos les aparecen a ustedes en el momento de tener que hacerse cargo del proceso de formación técnica. Generalmente son las mismas dudas o miedos que aparecen, que son compartidos, nos aparecen a todos, y nosotros de repente tenemos que estar enseñando a moverse sin tener herramientas docentes que nos ayuden a entender cómo llevar adelante esa enseñanza del movimiento. Sé que el no entender qué estamos enseñando desde la necesidad técnica en el puesto nos pone muchas limitaciones. Y este es un enfoque o una mentalidad que tenemos que desarrollar los que formamos arqueros o preparamos arqueros. Se desconocen muchos contenidos específicos que nos dan ese marco donde nosotros apoyamos nuestras decisiones, nos da criterio, formamos nuestro criterio de poder decidir por qué hoy hago este ejercicio y no otro, por qué ese mismo ejercicio lo utilizo pero lo enfoco en otro aprendizaje. Y lo más importante es que no tenemos herramientas por desconocimiento o porque directamente los ignoramos, de métodos de enseñanza y aprendizaje. Y estos son los no negociables cuando vamos a enseñar, en este caso, la técnica. La primera pregunta, entonces, vamos a tratar de despejar o resolver qué movimientos debe aprender el arquero sin desatender las necesidades físicas del puesto. En esto de qué tengo que enseñar, me pregunté, ¿a qué responde este qué? Responde a identificar qué es lo que tengo que enseñar. Elegir de todo eso que puedo enseñar, elegir algo, y de eso que elijo enseñar, seleccionar qué parte voy a enseñar, que responde a lo que yo quiero enseñar. ¿Y en qué colabora este qué? Me colabora en discernir o distinguir, enfocar lo que quiero que el otro aprenda. Y acá empieza el primer juego de estas dos palabras que en el proceso de formación siempre son las dos caras de la misma moneda, la enseñanza y el aprendizaje. Cuando yo enseño, es algo que me pertenece, la enseñanza es mía, pero el aprendizaje no me pertenece, le pertenece al otro, es un proceso ajeno a lo que yo puedo o domino desde mi área o campo de acción. Todo lo que yo haga enseñando se tiene que acoplar a facilitar el proceso de aprendizaje que es ajeno. ¿Cuál es el resultado de ese qué? Cuando yo puedo despejar el qué. Es la habilidad de distinguir concretamente qué voy a enseñar y qué pretendo que el arquero aprenda. ¿Qué vamos a enseñar? Cuando hablamos de formación técnica, siempre vamos a enseñar técnica. ¿Y qué es la técnica? El concepto de técnica ya existe, nadie lo inventa. Poder hacerlo funcional al puesto a ese concepto. ¿Es un movimiento? Sí, es un movimiento, es un modelo motor. Se usa específicamente en el puesto para resolver situaciones, problemas que se presentan en ese puesto. A este concepto de técnica que proviene de todo lo que es el área deportiva, yo le he agregado que además de eso tiene que ser un modelo ideal, conveniente y efectivo. La particularidad de que puede no ser ideal, pero sí conveniente y efectivo, y es válido. Y puede ser no ideal, no conveniente, pero siempre va a tener que ser efectivo, porque la validez de ese gesto justamente radica en que sea efectivo. Ahora, si es ideal y es conveniente, mejor todavía. Es ideal porque hay una ciencia atrás que me está diciendo que es conveniente tener el brazo de determinada manera y no de otra. Es conveniente también ese modelo porque es útil.
Es conveniente porque a mí me resuelve algo, y es efectivo porque siempre me va a resolver justamente lo que pretendo que resuelva. Una caída lateral me resuelve tomar una pelota que va a un lateral mío y no alcanzo a desplazarme para agarrarla de pie, por ejemplo, ¿no? Puedo encontrarme o enfrentarme a un arquero que ya trae un modelo motor y no es ideal, no es conveniente, pero lo ejecuta siempre de manera efectiva. Entonces ahí yo me pregunto, ¿es necesario que yo desconstruya o desgrabe este movimiento, este modelo motor, le vuelva a rehacer con el modelo ideal y conveniente? Cuando él siempre es efectivo, quizás meterme, invadir, va a hacer que ese movimiento que era efectivo pase a ser no efectivo. Y en este concepto funcional, los modelos motores representan el comportamiento motor, lo general y específico del puesto. Es cómo se mueve el arquero, tanto en situación ofensiva, en situación defensiva y en los momentos de transición. También tenemos que entender que el movimiento o el gesto técnico tiene un componente interno que no vemos. Nosotros vemos que se mueve, el arquero se mueve, vemos el movimiento, pero hay un componente interno que es determinante, que tiene que ver con el sistema nervioso central, con la programación cognitiva de ese movimiento, de ese esquema motor, con las señales que baja el sistema nervioso a los músculos para que se contraigan, con la intensidad y la sincronicidad que se contraen todas las fibras musculares para que, como resultado, nosotros veamos lo que vemos. Y ese componente interno, que es muy importante considerarlo a la hora de facilitar el aprendizaje ajeno. ¿Cuáles son las características esenciales de este comportamiento motor del puesto o movimiento o gesto técnico? La técnica en el arquero, más allá de como sucede en todos los deportes, ser efectiva y eficaz, además tiene un condimento especial. El hecho de que el puesto exija una velocidad de ejecución, este componente del tiempo hace que la técnica en el puesto adquiera una característica específica que si nosotros no la entendemos, nos va a resultar más complejo optimizar ese movimiento. Ese movimiento no solamente tiene que ser bien ejecutado, sino que tiene que ser ejecutado velozmente. Entonces, este componente a mí me está indicando, este componente de velocidad, que es un condicionante para que yo enseñe la técnica. La técnica no solamente va a tener que representar ese modelo ideal, sino que va a tener que responder a una ejecución veloz o rápida. Para que entender cuál es la característica esencial de este comportamiento motor, lo primero que tenemos que saber es que todos los movimientos del arquero tienen que ser movimientos mecánicos, movimientos estereotipados, movimientos automáticos. ¿Qué significa un movimiento estereotipado? Que al principio, cuando yo estoy elaborando ese esquema motor a nivel cognitivo, ese esquema de movimiento, primero hay mucha participación de la conciencia. Pienso mucho en cómo poner el brazo, cómo mover la pierna. Es todo en forma consciente. A través de la repetición de ese gesto, la participación de la conciencia va disminuyendo hasta un punto que ya no se necesita pensar cómo elaborar y programar el movimiento a nivel cognitivo, ¿no? Es lo mismo, siempre traigo el mismo ejemplo, cuando aprendemos a conducir. Primero estamos pensando en agarro el volante, pongo un cambio, aprieto el freno, la luz roja del semáforo, la luz verde, y hay un montón de cosas que si hoy nos ponemos a pensar, ya no las pensamos más, porque están automatizadas, ya está mecanizado todo eso que hacemos cuando conducimos. En el comportamiento motor del puesto es una característica esencial. Si el gesto no está estereotipado, no vamos a estar aliados al componente del tiempo.
de la velocidad de ejecución. Y la otra característica esencial tiene que ver con que muchos de estos gestos, la mayoría de todos los que se utilizan en el momento defensivo, tienen que transformarse o evolucionar a un reflejo condicionado. ¿Qué significa esto? A diferencia de un reflejo innato, hay reflejos que se adquieren y por eso se llaman condicionados. ¿Qué sucede? Un movimiento se desencadena cuando se percibe un estímulo único que ya lo desencadena, al que está asociado. Por ejemplo, la caída lateral solo se desencadena cuando la pelota va a determinado lugar. Yo no hago una caída lateral cuando observo que la pelota está yendo hacia arriba. La realizo o la ejecuto cuando veo que el balón va hacia uno de mis costados, derecho o izquierdo, a determinada distancia. Ahí hay un elemento condicionante que desencadena el gesto. Y ese estímulo es único. Y la respuesta está asociada también de manera única. No hay un mismo estímulo que desencadene dos respuestas diferentes, dos movimientos diferentes, ni hay un movimiento que está desencadenado por dos estímulos diferentes. ¿Cómo se constituye el comportamiento motor del puesto? Y acá aparece un listado de movimientos. Son todos los movimientos o todo el traje motor que yo tengo que tallar en el cuerpo del arquero. Y hay un montón de movimientos que son comunes a todos los deportes y constituyen un acervo motor de cualquier deportista, que son los que tienen que ver con la manipulación y dominio en este caso, el balón, hacer pases, hacer lanzamientos, desplazarse, no importa si es hacia una dirección o hacia otra, pero saber desplazarme en cualquier dirección, saber saltar, la mecánica del salto, saber caer, no como arquero, sino saber caer, saber amortiguar una caída, ya sea para un lateral o hacia adelante o hacia atrás, saber levantarme, saber equilibrarme, y las destrezas como destrezas no específicas, no son específicas del puesto. Desde la construcción del acervo motor, estas destrezas no específicas aportan una habilidad que después se manifiesta en el aprendizaje y el dominio de su cuerpo, el conocimiento de su cuerpo, el control de su cuerpo en suspensión, entender dónde están los brazos, las piernas cuando no los está viendo. Para mí es un elemento en la formación fundamental. Después, cuando ya el arquero avanza en una edad juvenil, ya no voy a estar haciéndole hacer roles y verticales, pero una etapa formativa en la infancia, que el arquero pueda entender y controlar el cuerpo en una vertical, en esa posición invertida, me va a garantizar que en el momento que aprenda a volar, también pueda controlar ese cuerpo en una posición diferente que no es la de estar de pie. Después tenemos el listado de movimientos que le tengo que enseñar y que ya sí son específicas del puesto, ya sea del fútbol campo o del futsal. Hay una posición básica, ya empieza a haber desplazamientos específicos, hay recepciones que son específicas, hay una técnica podálica de cómo es conveniente utilizar o combinar determinados pasos, hay caídas específicas, reequilibraciones específicas, saques, secuencias de pasos, salidas rápidas, duelos, o sea, hay un montón de cosas específicas que ya hacen que ese deportista que tenía un acervo motor rico, ahora evolucione a ser un futuro arquero. Y todo esto es lo que yo voy a tener que enseñar. De acá sale todo el qué. ¿Qué voy a enseñar? Esto voy a enseñar.